Ok, el día de ayer hablamos sobre Revolución China, que empezó específicamente desde 1911, 1912, eh, debido a las dinastías y a la influencia del capital extranjero que había llegado a China. Ya el pueblo casi en su totalidad era campesino y no querían más ser subyugados después de la Primera Guerra Mundial, bueno, y luego también lo que contribuyó a la Segunda Guerra Mundial. Tenía un partido, sí, el Partido Nacionalista, comandado por Su Yat-sen, quien sacó del poder al último emperador de la dinastía Qing, Pu Jin, así se llamó el último emperador de las dinastías. Entonces, este hombre asume el poder, Partido Nacionalista, en 1912, Su Yat-sen, así se llamaba, hasta que muere, ¿verdad? En 1925, y toma el poder Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, este sí eh, continúa con la misma línea de Sun Yat-sen. Le daban la oportunidad todavía al capitalismo de ingresar, bueno, etcétera. Pero igual seguía el problema con el campesino, porque se daban como especies de latifundios, como yo les decía, que los británicos tenían tierras allí que eran trabajadas por los campesinos y se llevaban el dinerito y China seguía en la pobreza. Hasta que aparece el Redentor, y este fue Mao. Mao con los aires de la ideología de la Unión Soviética, con el comunismo, socialismo, comunismo le llaman ellos, ¿verdad? Y Mao, al principio no fue un mal gobernante, esa es la verdad. Él quería libertad de prensa, de opinión, pero hay sectores los cuales quieren siempre ser beneficiados. Mao decide cambiar entonces las reformas, lo primero que hace es la reforma agraria en favor del campesino. Y se declara más adelante en comunista totalitario, es decir, que se debía hacer lo que él imponía. Al principio él quiso darle la oportunidad al pueblo, a las masas, a los grandes profesionales, a los que conocían del tema, ¿verdad? De cómo sacar adelante el país, pero se pusieron en un plano que a Mao le molestó y hasta allí llegó. No va más. Ahora Mao dijo, van a hacer lo que yo digo. ¿Ya? China estaba pasando por una crisis bien fuerte, la invasión japonesa, que ya les hablé anteriormente, y a Japón le dio gana de extenderse, que se sentía muy apretado en su país y se quiso meter a China. Entonces ya tenían el problema de Japón, que los habían invadido, el problema del Imperio Británico que aún estaba allí, y por eso aparece Mao a la palestra. Entonces vamos a leer un poco de 1937, donde empieza en sí la guerra civil, ya cuando aparece, antes solo era el Partido Nacionalista, pero ahora aparece el Partido Comunista, a la cabeza está Mao. Por lo tanto, se arma una guerra civil, un lado los nacionalistas y del otro lado están los comunistas. Y es en 1937 que la guerra civil se convirtió en una guerra no solo interna, sino que hasta salió de las fronteras. Porque tenía, digo yo, sus pezuñas por aquí, con la ideología que ya Mao en la cabecita tenía la ideología fascista de Mussolini, tenía las ideas aún de Hitler, por eso que hasta saca este pequeño texto, que esa fue la revolución cultural, ¿verdad? Tuvieron también muchos asesinatos por eso. Y represión. Cuando el emperador japonés Hirohito ordenó la invasión del norte de China, con afanes expansionistas, como les decía, es que se sentía apretado él allí. La ocupación japonesa duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, periodo en el cual los enfrentamientos entre los nacionalistas y comunistas chinos se detuvieron porque se unieron para sacar a los japoneses. Yo siempre digo, chicos, esto, cuando hay problemas internos en nuestros hogares, cualquiera viene a querer también molestar.
O hay un dicho que se pesca a río revuelto. Cuando hay problemas internos, los demás se dan cuenta, uy, estos son débiles porque entre ellos están peleando. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron un momento sus discusiones, sus peleas, y se unieron para combatir al enemigo. Y el enemigo no eran ellos, eran los japoneses. Entonces se trató de negociar la formación de un gobierno de coalición entre nacionalistas y comunistas, pero la negociación no dio buenos frutos. Al finalizar la guerra, el gobierno de Chiang Kai-shek, el que quedó allí, ¿verdad? Priorizó el control sobre los sectores modernos de China. La industria, los bancos, todo esto trajo el capitalismo a China. Eso permitió que el Partido Comunista Chino, dirigido por Mao, tomara el control del campo. Imagínense, si más eran gente del campo, entonces él tenía para ganarla, porque el campesino era el que no estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando. El campesino era el que alimentaba las ciudades, el que daba la materia prima para las industrias, y ellos eran los que no tenían largas jornadas de trabajo y por un sueldo irrisorio. Así que Mao se fue por la mejor parte, y es que se fue al control del campesinado, a ellos. Entonces, los comunistas controlaron entonces la gran parte del territorio chino, por lo que Kuomintang fue derrotado en octubre de 1949. Mao proclamó la fundación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Entonces Mao ahora ya la funda como la República Popular China, lo que significa que una enorme porción de la población humana pasaba a vivir bajo el comunismo, una gran proporción pasó a ser comunista. Pero Mao no se iba a quedar tranquilo, él quería todo el control de China. Así que él va a continuar, y ahí es que lo primero que él hace es la reforma agraria para beneficiar al campesino. Pero aunque hizo, como yo les decía en la clase anterior, cómo va a sacar al campesino de su lugar de trabajo y los va a llevar a las grandes ciudades, a las industrias, y hubo esta manera en la cual él hizo que el país entrara en una hambruna y millones de chinos murieron por esto. Pero luego él quiso arreglar esto, aunque ya su popularidad había caído. Y aquí es cuando saca esa denominada revolución cultural, en 1966 aproximadamente. Hasta que perdura hasta 1978, donde el hombrecito muere. Okay. Buenos días, hermano. Buenos días. La Revolución China no pasó inadvertida en nuestra región. Es solo desde la década de 1950 que la experiencia de Mao y sus guerrillas campesinas influyeron mucho en la organización política de los movimientos y partidos de izquierda del mundo. Entre 1949 y 1976, miles de latinoamericanos viajaron a la República Popular China buscando adoptar aspectos de la política china e imitar el modelo económico chino para romper con la dependencia de los centros capitalistas. Hubo también quien buscó aprender las estrategias militares de las guerrillas chinas y reproducirlas en nuestra región. Ya saben de dónde sale la palabra guerrilla. De aquí, mire. Por ejemplo, en Cuba, ellos eran para la actualidad guerrilleros, el grupo armado de Fidel Castro y el Che Guevara. Eso eran guerrillas. Sacan y miren el asesoramiento de dónde viene. Por eso digo que cuando alguien se decide hacerlo, los demás dicen, si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no los vamos a hacer? Aparecen las guerrillas en Perú, las guerrillas en Colombia, las guerrillas en Nicaragua, las guerrillas en El Salvador, por cierto, muy perversas, pero las guerrillas aparecen
En China aparecieron para para que el pueblo campesino sea escuchado, para pelear en favor de su bienestar. Pero ahora las guerrillas son delincuentes, y esa es la verdad. Ahora las guerrillas son delincuentes que atacan a la propia población civil, a los mismos necesitados que supuestamente ellos defienden. Entonces, de aquí aparece esta conocida hasta ahora palabra guerrillas. Guerrillas son guerreros que se levantan porque no están a favor de lo que hace el gobierno, para defender el bienestar de ellos y de la comunidad. Pero la guerrilla en la actualidad no tiene nada de eso. La guerrilla es lo que quiere dinero, quiere poder para su bienestar. Son las mafias de ahora, del narcotráfico y todo lo demás. Pero la guerrilla en China lo que querían es hacer valer sus derechos como campesinos. Mire cómo el ser humano puede cambiar la perspectiva y la ideología de algo por lo cual se creó, y no para hacerle daño a su pueblo, sino para ser escuchados, pero de una manera violenta. Y yo no estoy de acuerdo en que se tomen las armas tampoco para ser escuchados. Bueno, y así concluye la guerra con lo cual Mao queda como un dictador, esa es la verdad. Quedó como líder hasta 1978, que el hombrecito muere. Lo peor que se recuerda de su gobierno es la revolución cultural, que dejó muchas vidas también, la hambruna por esa mala decisión que tomó de sacar al campesino de su lugar de trabajo, y hasta la vestimenta que estuvo de moda, y el harén que tenía el hombrecito, tremendo también. Ok, vamos a contestar. Ok, chicos, vamos a contestar. Miren, esta está contestada, así que presten atención, anoten allí. Dice, contesta, ¿qué características tenía la economía china en el siglo XX, a inicios del siglo XX? ¿En qué contrasta con la economía del mundo occidental en aquella época? Vaya anotando. China fue un país tradicional, ya sabemos, tradicionalmente agrario, y tenía dinastías durante milenios. Recién a inicios del siglo XX, bajo influencia del imperialismo europeo, específicamente Gran Bretaña, ¿verdad? Empezaron a introducirse fábricas modernas capitalistas y bancos, además de varias reformas económicas y políticas que de a poco fueron resquebrajando la tradicional organización social china. Es decir, que China estaba bien atrasada en lo que es revolución industrial. Pero cuando ingresaron los europeos, llegaron, ¿verdad?, con la industrialización, el capitalismo, los bancos, etc. Entonces, mientras tanto, los países occidentales, nosotros somos los países occidentales, chicos, vivían el desarrollo del capitalismo expresado en la producción industrial, ¿ya? O también los países occidentales también son parte de Europa. Ok. Entonces, estaba atrasadísimo hasta que llegaron los europeos y ya la cosa comenzó a cambiar. Pero el pueblo chino tradicionalmente, como es campesino, para ellos no estaba bien. Y es que ellos eran los explotados, como yo les decía, y es que no había equidad, esa es la verdad. No había equidad, no había igualdad. B, ¿en qué momento de la historia la revolución china de Mao Tse-tung se convierte en un modelo a seguir para el mundo y para América Latina? Ya hablamos de las guerrillas, cómo él organizó al campesinado en guerrillas, en grupos armados, para defender sus derechos. Aún, como yo les decía, la vestimenta se puso de moda, el comunismo,
de cómo defender tus derechos, pero a través de la violencia. La verdad es que yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Pero sí a América Latina le hizo abrir los ojos. Y eso sí es verdad. C. Vamos a la C, dice. ¿Por qué los enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética adquirieron el nombre de Guerra Fría? Ya les dije. ¿Por qué? Porque ahí no hubo armamento de boom, 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 de balitas, nada. Solo ellos se llenaron de armamento, de bombas nucleares y estaban en la tensión. 40 años estuvieron en tensión. ¿En qué momento empieza la Tercera Guerra Mundial? Por eso le llaman la Guerra Fría. ¿Cómo ambos bloques participaron en los movimientos políticos mundiales? Ya saben, la Unión Soviética defendía el comunismo y Estados Unidos al capitalismo. La Unión Soviética comenzaba a infundir su ideología y lo mismo Estados Unidos. Aún en América, la Unión Soviética llevó sus ideologías a países como Cuba, otros países que también quisieron hacer lo mismo fue América Central, por ejemplo, como Nicaragua y Chile, bueno, pero ahí mandaron a asesinar al presidente, porque él también como que le andaba prestando el oído. Influenció también en países como China, países como Corea, Alemania. Entonces, toda esta ideología, tanto el comunismo como el capitalismo, influyó a nivel mundial. Así es, en Vietnam, todo esto fue parte de la ideología y de la Guerra Fría. Ok, chicos, entonces esta la van a responder, página 169. Página 169. Página 169. Bueno, en la próxima semana vamos a ver la independencia de los países de África, como India, países que Sudáfrica, los países árabes, como ellos también comenzaron a independizarse de los países europeos. Todo este proceso de independencia se da después de la Segunda Guerra Mundial, como yo les he dicho. Ellos quisieron ya independizarse y no queremos saber nada de los países europeos o de las colonias que ellos tenían en la India, países parte de África, asiáticos también. Entonces ellos comenzaron a independizarse de los países europeos. Eso veremos la próxima semana. Déjenme ver, chicos, si puedo abrir la guía de lo que quería terminar. Recuerde, página 169 del texto. Página 169 del texto. Esa tienen que hacerla. Salir de aquí, chicos, no puedo salir.